afrodescendiente en los censos. Y bueno, pues esta es una primera reflexión. Y nos vamos ya a los datos en la lámina siguiente. Y aquí vamos a empezar a identificar. Es conveniente que se conozca que cada 10 años levantamos el censo de población. Ahora tenemos 1.971.521 personas a las 0 horas del 15 de marzo del 2020. Este se denomina la fecha censal. Y en Morelos, sin embargo, el primer contacto que estamos viendo ahorita es el carácter nacional. En este caso, la población afromexicana o afrodescendiente por sexo para el censo de población del 2020 la estamos viendo. Son 2.576.000 personas, de las cuales 1.278.000 son hombres y 1.297.000 mujeres, representan un porcentaje del 2%. Y bueno, pues esto es un primer acercamiento a los datos. En la siguiente lámina ya vamos a tener una focalización de mayor precisión y podemos identificar a la población afrodescendiente por grupos de edad. Todo se va a referir al censo de población del 2020 y aquí tenemos que el mayor porcentaje de esta población lo ubicamos de 30 a 59 años, con el 40% de la población afrodescendiente identificada para el censo de población después de la aplicación de los cuestionarios que tuvimos que aplicar en el mes de marzo del 2020. La siguiente lámina nos va a permitir identificar los lugares en donde tenemos los porcentajes por entidad federativa y aquí tenemos ya identificados Guerrero, Oaxaca y Baja California Sur. Y en este caso pues es de atender o de mucha atención poder identificar en esta parte. Tenemos el alto, ya lo vemos ahí, Baja California, Guerrero y Oaxaca, el medio, el resto del país y el bajo que tenemos ahí en Chiapas, Durango, San Luis Potosí, entre otros. Entonces, la siguiente lámina es donde ubicamos que más del 50% de la población la tenemos en la Ciudad de México con 186.000 personas, en Veracruz son 215.000, en Guerrero 303.000 y en el Estado de México 296.000 y en Jalisco 139.000. De manera que esto nos empieza a acercar en mayor detalle a estos datos que bueno, son relevantes. Conviene señalar que en la parte de abajo de cada lámina, de cada cuadro gráfica, vamos a identificar la fuente de donde estamos obteniendo toda la información que compartimos con todas y todos ustedes. La siguiente, tenemos ahí ya información relativa a este grupo de personas afrodescendientes. El grado promedio de escolaridad es 9.8 y que tiene un poco más elevada del promedio nacional, que es de 9.7. Realmente es pues muy, muy similar y sí tiene que ver con esta manera de acceder a esta presentación. No debo bueno, más bien debo de señalar que este es un extracto mínimo de gran parte de la información que tenemos dispuestos para cualquier necesidad que tengan ustedes. En la siguiente lámina, el porcentaje de personas afrodescendientes que son mayores de edad y que son analfabetas, es decir, no saben leer y escribir, y esta descripción o este glosario identifica que no pueden leer ni escribir un mensaje corto, y esto es una descripción del glosario, y en este caso son 5%, que es ligeramente por arriba del promedio nacional de 4.7. La siguiente lámina nos va a permitir identificar ya en Morelos cómo está distribuida esta población afromexicana. Les comento que en alguna experiencia de campo que tuvimos en la zona de Zacatepec, Jojutla, Puente de Ixtla, identificamos personas que nos compartían que eran descendientes directos de los primeros cortadores de caña que llegaron a Morelos, y ese es un dato que de suyo es relevante. En Morelos tenemos en 2020, al 15 de marzo, a las 0 horas, 1.971.520 habitantes, y de estos habitantes tenemos 38.331 que hablan alguna lengua indígena. Empezamos a identificar en esta parte
los 38,331 personas que tienen esta característica de población afromexicana, y de ellos el 2.1 hablan alguna lengua indígena, de manera que resulta interesante poder observarlo. Y ahí identificamos cómo en Cuernavaca tenemos la mayor cantidad, que no pinta en materia de el porcentaje, porque tenemos más de 370,000 habitantes en Cuernavaca municipio. Esto es muy importante. Si quisiéramos abordar el área metropolitana de Cuernavaca, es un área metropolitana de más de 1 millón de personas, pero en este caso estamos hablando del municipio, y ahí tenemos ubicadas 9,811 personas afromexicanas, y en Jiutepec tenemos 4,530. De ahí nos vamos a Yautepec con 3,056 y en Cuautla con 3,791 personas. Y no olvidemos que en este caso son los 4 municipios de mayor población identificadas en nuestra entidad para el 2020. Y bueno, vamos en la siguiente lámina a identificar ya con un poco de mayor detalle cómo está la descripción de esta población por municipio. Esto conviene identificarles. Tenemos un estado muy peculiar en materia de ocupación de la vivienda. Tenemos, pues, entonces en 2020 teníamos 1,045,000 edificaciones, de las cuales poco más de 800,000 eran viviendas, y ahí tenemos 560,000 viviendas que son ocupadas por residentes habituales. Es decir, Morelos es el primer estado en el país con el mayor porcentaje de viviendas desocupadas y de uso temporal. Es decir, 31.7 de cada 100 viviendas tienen esta característica. Y si nos vamos a Tlatlaucan o a Emiliano Zapata o a Temisco, este factor es de cerca del 50%, en Tlatlaucan de más del 50%, y en la zona conurbana de Cuernavaca es más del 50% de viviendas con residentes, perdón, con ocupación temporal y de desocupación, que nos implica un reto importante en materia de planeación. Regresando a la materia, regresamos a la anterior lámina, por favor. Aquí la siguiente, conviene señalar ya o identificar cómo está distribuida la población total por municipio y las personas que no respondieron, que se consideraba afromexicano o afrodescendiente, y de esos 38,000, cómo están distribuidos, ya lo empezábamos a ver. Tenemos, por ejemplo, el dato que en Tlalnepantla solamente hay 40 personas que se autorreconocieron como afromexicanos o afrodescendientes, 28 en Tetecala y 28 en Hueyapan, de manera que son los extremos con respecto de lo que ya platicábamos de Cuernavaca, Cuautla, Yautepec y bueno, los municipios que ya habían mencionado, y está el porcentaje representativo por la población de cada uno de los municipios. Todo esto se puede obtener en información a través tanto de la presentación como los tabulados y sistemas de información, que conviene mucho pues que se conozcan y puedan aprovechar, porque es una herramienta que está a su disposición. Podemos capacitar y adiestrar en su manejo, y eso nos implicaría tener la posibilidad de entrar en gran detalle al tratamiento de todos estos datos para crear un sistema estatal de información de la población afromestiza, afromexicana o afrodescendiente, y ese es crear algo que, de acuerdo a mi experiencia, que ya llevo aquí en Morelos 26 años y 38 en el INEGI, no existe como un sistema específico en este caso sobre este tema. La siguiente lámina, ahora sí nos vamos a meter en detalle en materia de algunos elementos interesantes, y aquí ya identificamos que las personas que tienen acceso a los servicios de salud, de 38,331 que tenemos en Morelos, hay 27,776 personas que nos respondieron que sí están afiliados a un servicio de salud, de manera que el reto es poder dar a esas cerca de 10,500 o 11,000 personas pues esta cobertura, y no olvidemos que es con referencia a los datos del 2020. En la siguiente lámina podemos observar
que en este caso es que tienen alguna limitación o discapacidad o algún problema o condición mental. En el ámbito nacional son 2.576.000 personas y en el caso de Morelos son 38.331 y de ellas 8.814 tienen alguna limitación. Esto es muy importante de considerar, son 20.5%. Y esto en cuanto a la identificación de limitación o discapacidad está en relación a los criterios de un protocolo de Washington para identificar estas limitaciones o discapacidades, y esto también se puede desglosar por tipificación, origen de la discapacidad, si fue de nacimiento, fue durante algún periodo de la vida, y bueno, todo lo que implica el tratamiento en detalle de este dato tan sensible que es esta limitación o discapacidad. La siguiente lámina, vamos a identificar ya en cuestiones de credo religioso, identificamos aquí que la población afromexicana o afrodescendiente, el 75.5, es decir, 3 de cada 4 personas, declaró tener religión católica, y en el estado de Morelos es de 70, es decir, ligeramente por abajo del promedio nacional, con 26.885 personas que profesan la fe católica, de los 38.331 personas que se autoascriben como afromexicanas. Siguiente lámina, estamos para agradecer su atención. Obviamente existe una gran cantidad de información que vale la pena ponerla a su consideración, y en este caso hicimos esta presentación para poder compartir con ustedes como una primera provocación, entrarle a nivel de detalle a este dato que es tan importante y que, insisto, iniciamos en el 2014 con su tratamiento. Fue previo porque conviene señalar que el INEGI no se maneja solo. Desde el 2008 es un órgano constitucional autónomo que coordina el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, y que tenemos una obligación de escuchar a todas las instancias interesadas para verificar la pertinencia de integrar información de interés nacional para poder desarrollar operativos y entonces poder tener datos. Dándoles un dato muy interesante, fue que el año pasado levantamos la encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género, que nos arrojó datos muy interesantes para Morelos, con 106,000 personas de la diversidad, y esto implicó ubicarnos en el 6º lugar a nivel nacional en esta materia, y tal y como ahorita lo estamos viendo en la visibilización de la población afrodescendiente, ahora la población de la diversidad sexual ya tiene una visibilización. Y bueno, todo esto es parte de lo que tenemos en el instituto y que está a su disposición. Estoy a sus órdenes en caso que hubiera preguntas, dudas, inquietudes, con mucho gusto, y vamos a dejar de compartir la presentación para interactuar de manera directa.